Buenos días, hermanos. Señor bendiga sus vidas. Qué bueno verles nuevamente, qué bueno que podamos estar aquí reunidos esta mañana para adorar al Señor en su palabra. Cierto que estas semanas hemos visto muchas situaciones que se están presentando, situaciones como que en Afganistán están ocurriendo situaciones que ponen en riesgo a muchas personas y muchas personas en el mundo se están solidarizando con ellos para que muchos afganos vengan a nuestro país o a otros lugares para buscar refugio por las situaciones que estamos viviendo. Y en fin, uno encuentra esas situaciones y también encuentra personas que se oponen a esto porque se ponen en un pedestal que los hace ver, según su propia opinión, como mejores que esas otras personas que viven en estas situaciones. Dicen que son ignorantes o que son personas que no conocen o no tienen el derecho de estar aquí. Y uno ve todas estas realidades de situaciones y estas situaciones me llevan al texto de hoy. Quiero invitarte a que vayas a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 10. Y ahí mientras lo buscas, hermano, vamos a orar. Quiero invitarte a que te pongas en pie conmigo y demos gracias al Señor. Así como lo hacíamos cuando cantábamos esa preciosa canción al final, que damos gracias al Señor porque Él las cadenas rompió. Damos gracias al Señor porque una vida nueva nos ha dado. Padre eterno Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, por este momento. Te pedimos que tú seas quien nos hable, Dios, que seas tú quien redarguya nuestros corazones, nuestras mentes, y que tú nos ayudes, Señor, a poder poner en práctica esta tu verdad, Señor. Padre, somos ignorantes, Dios, y cometemos pecados, Señor, y hemos pecado delante de ti y te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos ayudes con tu Espíritu, Señor, a poder ver tu verdad, Señor, a poder seguirla y a poder vivirla, Padre. Te damos muchas gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y voy a leer para ustedes la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no hay pecado y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Nosotros vemos esta realidad fuerte que la Escritura está tocando esta mañana. Hace varios años vi por YouTube un programa que me llamó la atención. El programa se llamaba Pregúntale a tu pastor lo que quieras. Y mostraba en ese programa que había personas que conocían del Señor y había personas ahí que no conocían del Señor. Muchas preguntas fueron como las siguientes. ¿Por qué es Jesús el único camino de salvación? ¿Por qué se debe creer en la Biblia? ¿Qué pasa cuando morimos?
Pero sobre esa lluvia de preguntas y respuestas me llamó mucho la atención una pregunta y las respuestas que se dieron. Y esa pregunta fue, ¿qué le sucede a las personas que nunca han escuchado el Evangelio si mueren? Uno de los pastores se levantó y dijo, las personas que nunca han escuchado el Evangelio serán salvas por la luz que tienen. Dios no los hará responsables porque nunca tuvieron la oportunidad de escuchar acerca de Jesús. Y yo me quedé, wow, qué tremendo lo que este pastor está diciendo. Tremendo porque está en contra de lo que la Escritura dice. Un pastor se levantó y respondió a lo que este pastor dijo. Perdón, si las personas que nunca han escuchado el Evangelio son salvas por la luz que tienen, entonces deberíamos dejar de enviar misioneros inmediatamente a ellos. Si son salvos sin Jesús, lo peor que podemos hacer es hablarles de Jesús. Amigos, Dios no tiene dos estándares de personas. Un estándar para personas que escuchan el Evangelio y lo rechazan y otro estándar para personas que nunca han escuchado el Evangelio. La verdad para estos dos grupos es que todas las personas han quebrantado la ley de Dios. Y con esto quiero hacer un paréntesis y preguntarte allí, de pronto hay algún valiente que me pueda responder, pero si no lo hay, no importa, puedes responderte tú. ¿Conoces los 10 mandamientos? Éxodo 20, Deuteronomio 6. ¿Sí los conoces? Bueno, en los 10 mandamientos habla la ley. Y yo te voy a preguntar una cosa. ¿Tú has cometido un robo alguna vez? Algunos dicen que sí. De pronto para los que no están claros que han cometido un robo, ¿no se han cogido ustedes cuando eran pequeños un dulcecito, un juguetico, un vuelto? Eso es robar. Y si tú estás trabajando y te contrataron por un horario de trabajo y tú llegas tarde o te vas temprano, ¿qué estás haciendo? Sin justificación, sino porque tú quisiste y te fuiste o quisiste llegar tarde. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás qué? Robando. Estás robando. Entonces nosotros estamos viendo esta realidad que en ese mandamiento nosotros hemos pecado. Hemos transgredido el mandato. Otra pregunta. ¿Usted, mujer u hombre, ha visto con deseo a alguien del sexo opuesto? Ya sea en una revista, una valla publicitaria, un programa de televisión, una película. Se te fue el ojo porque viste algo que te gustó. ¿Lo ha hecho? Sí, ¿verdad? Sí lo hemos hecho. Y delante del Señor, ¿eso qué significa? ¿Que somos qué? ¿Qué somos? Codiciosos o adúlteros en el corazón. Y si nosotros robamos, ¿somos qué? Ladrones. Si nosotros robamos, somos ladrones. Y si nosotros se nos fue el ojo, somos adúlteros de corazón. Y entonces la palabra de Dios nos está hablando de la ley y nos está diciendo que nosotros todos no tienen excusa. Los que han escuchado y han rechazado y los que nunca han escuchado delante del Señor son transgresores de la ley de Dios. Jesús es el único remedio para los transgresores de la ley. Por eso es tan importante enviar misioneros a lugares donde no se ha escuchado el Evangelio. Por eso las naciones que tienen recursos lo hacen. Incluso aquí en nuestra ciudad hay personas que tienen ese llamado y se van a lugares recónditos para llevar el Evangelio a personas que no lo han escuchado. Ahora, pregunto, ¿qué haría pensado Juan sobre la controversia de estos pastores que yo vi por YouTube una noche?
escribió su primera carta para corregir las falsas enseñanzas que se estaban dando, para mostrar a los falsos maestros. Y él dijo, hay una forma de tener nosotros certeza de que tenemos una correcta comunión con Dios. Y dio 3 pruebas. La prueba de la obediencia, el capítulo 2, versículo del 3 al 6. La prueba del amor, en el capítulo 2, versículo del 7 al 11. La prueba de la doctrina, en el capítulo 2, versículo del 18 al 27. Y ahora va a hablar acerca de la prueba de lo moral, la prueba moral. Nos va a dar Juan aquí esta mañana. Hoy vamos a examinar esto que dice la Escritura. Y este argumento lo repite en los versículos 4 y 7 y 8 y 10. Hay 2 verdades que tenemos que saber y tener claro sobre el pecado. Yo quiero que usted tenga su Biblia abierta y vaya conmigo versículo a versículo, leyendo conmigo lo que los versículos de la Escritura nos dicen. Quiero que vaya al versículo 4. Y vamos a ver las verdades sobre el pecado. Juan está animando a su rebaño a que se goce en la seguridad de salvación que tiene en Cristo Jesús. Los falsos maestros enseñaban que si tú tenías una relación con Dios de manera espiritual, estabas bien, que no importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo. Eso no importa. Lo importante es la relación que tú tengas espiritualmente con el Señor. Lo corporal, eso no interesa. Puedes hacer lo que quieres. Según ellos, el pecado no tocó sus almas. Entonces Juan establece 2 verdades sobre el pecado. La primera verdad sobre el pecado la dice el versículo 4. Dice, todo el que practica el pecado también practica la iniquidad. El pecado es infracción de la ley. Entonces Juan está declarando una verdad universal y nos está diciendo que no hay escapatoria para ninguno de estas personas en todo el mundo. La verdad es que no hay excepción para esa verdad. Todos pecaron. Todos pecaron. Y uno dice, pero ¿cómo así? Que todos pecaron. Incluso algunos dicen, cuando se les argumenta lo que la Escritura dice en cuanto al pecado, el que pecó fue Adán, yo no he pecado. Yo no he hecho nada malo. Resulta, pasa y acontece que Adán era la cabeza representativa de toda la humanidad. Adán, el primero, fue la cabeza representativa de toda la humanidad. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Transgredió la ley de Dios. ¿Cuál fue la ley que transgredió Adán? De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comas de él, morirás. ¿Y qué hizo Adán y Eva con ese mandato, con esa ley? Desobedecieron el mandato y pecaron. Y por ser la cabeza federal o representativa de toda la raza humana, todos los que nacieron después de ellos están en pecado. Todos los que nacieron después de ellos están en pecado. Entonces la definición de pecado de Juan es, el pecado es infracción de la ley. Y de pronto alguno dirá, pero eso no es una definición completa del pecado. Juan nos muestra una palabrita ahí y habla de inequidad. Apunta a la ley moral de Dios en el Antiguo Testamento, que se resume ¿en dónde? Yo se las dije al comienzo del sermón. ¿Se resume dónde? En los 10 mandamientos.
Se resume en los 10 mandamientos. Entonces, para ninguna persona, así haya escuchado el Evangelio o no lo haya escuchado, está condenada en pecado porque la ley le muestra su situación particular. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted cómo se sintió cuando les dije, ¿usted se ha robado algo alguna vez? Y de pronto usted lo hizo y se acordó, sí, yo me cogí una bolita uñita de un compañero cuando estaba en el colegio, o un dulce o el vuelto que mis padres me dieron, yo me lo comí. ¿Cómo se sintió usted? ¿O cómo se sintió usted cuando yo le dije, usted ha visto con deseo a otra persona que no es su pareja? ¿O a otra persona la ha mirado con deseo? ¿Y usted cómo se sintió? ¿Cómo se sintió usted cuando le pregunté esto? Cuando la palabra de Dios nos pregunta esto. ¿Sabes cómo me sentí yo? Culpable. No soy inocente. No soy inocente. Merezco castigo. Lo merezco. No soy inocente delante de Él. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando esto. El Catecismo Menor de Westminster define qué es el pecado de la siguiente manera. La respuesta es: el pecado es toda falta de conformidad o transgresión de la ley de Dios. El pecado se define como cualquier desviación de la ley de Dios. Curiosamente, la definición del Catecismo Menor de Westminster se queda corta, se queda en pañales con lo que Juan está diciendo aquí. Juan no solo afirma que el pecado es transgresión de la ley, gracias mi hermano, o desviación de la ley de Dios. Sino que Juan lo lleva mucho más allá. Para Juan el pecado es como un espíritu de inequidad. La misma naturaleza del pecado es la infracción de la ley. La naturaleza del pecado es transgredir la ley de Dios. La mayoría de la gente, cuando usted habla con ella y habla de estos temas, la gente te dice que es buena. Yo soy bueno. Y se comparan. Cuando estamos hablando con las personas en la calle acerca de lo que está sucediendo en Afganistán y lo que está sucediendo aquí, que quieren refugio, la gente dice, pero ¿cómo me van a traer a esos yihadistas, a esas personas que son contrarias, que van a explotar, van a hacer cosas aquí? O incluso con lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo vienen los venezolanos aquí y van a hacer esto y aquello? ¿Sabes por qué dicen eso? Porque hay orgullo en sus corazones. Y porque se creen mejores, están montados en un pedestal, se ven mejores que esas personas que están sufriendo, se ven mejores que las personas de Afganistán, se ven mejores que los venezolanos, se ven mejores que las personas que están padeciendo por drogadicción o porque están consumiendo licor, se ven mejores, se ven más santos y hacen una escala. Yo voy a la iglesia, yo no fumo, no tomo, tengo una relación estable con mi pareja, no soy infiel, yo soy el mejor. Yo soy lo mejor. Se venden a sí mismos, o sea, se dicen en su corazón esta situación y ellos creen que están justificados delante de Dios. Y delante de Dios no nos podemos justificar. Dios nos dio la ley para que nosotros podamos ver la radiografía de nuestra realidad. Y la radiografía de nuestra realidad es que somos todos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces para Juan el pecado es un espíritu de inequidad, algo que te lleva a hacer el pecado. Su naturaleza es transgredir la ley de Dios.
Entonces a estas personas que dicen y piensan esto, que creen que son mejores que los demás, Santiago, el hermano de Jesús, nos dice en capítulo 2, versículo 10, dice, porque el que guarda toda la ley, pero en un punto no cumple, se hace culpable de todos. ¿Sí se acuerdan del joven rico? Y le dijo, ¿qué le dijo al Señor el joven rico? Yo he guardado toda la ley, yo me comporto bien. ¿Y qué le dijo el Señor? Le habló directamente a su corazón y le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y se fue triste. Se fue triste porque su Dios era, ¿qué? El dinero. Y entonces de pronto uno dice, pero no entiendo el pecado. Entonces la forma más fácil para que nosotros entendamos el pecado es ver el pecado como la infracción de la ley y no ver el pecado simplemente como una infracción de la ley, sino ver el pecado como yo no me voy a salir con la mía. O sea, yo no me voy a salir con la mía. No veas el pecado solamente como que es una infracción de la ley, sino a veces vemos el pecado como que, el pecado es como salirse con la suya. Entonces no lo veas de esa manera. El pecado, como dice Juan, es inequidad. Haré lo que quiera hacer y no lo que Dios quiere que haga. ¿Qué hizo Adán y Eva? Hicieron lo que quisieron hacer y no lo que Dios había dicho que tenían que hacer. ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos? Estamos haciendo lo que nuestro corazón quiere hacer, ir en contra del Señor. Entonces nosotros estamos viendo esta realidad acerca del pecado y Juan nos da otra enfática para que lo veamos más claro. Otra verdad sobre el pecado y nos habla de su origen. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El diablo rompió la relación con Dios después que fueron creados Adán y Eva y generó una rebelión. Después de que fueron creados Adán y Eva, y el diablo los tentó con éxito y los indujo ¿a qué? A pecar, a ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios. Entonces todas las personas que nacen en este mundo, afganos, de Venezuela, de Colombia, de clase baja, de clase alta, todas nacen en pecado. Todas nacen en pecado. No hay uno más que otro. Todos son pecadores destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dado que la naturaleza del diablo es pecar, también es la naturaleza de todos los que nacen en esa condición. Todos los descendientes de Adán y Eva nacen en esa condición. Por naturaleza van a cometer pecado. Entonces Juan nos recuerda que hay dos grupos de personas. Los que pertenecen al diablo y los que pertenecen a Cristo y a Dios. Todas las personas nacen naturalmente en la familia de Satanás. Todas. Y todos los creyentes nacen de nuevo espiritualmente en la familia de Dios. ¿Se acuerda de Nicodemo que le dice el Señor? Te es necesario nacer de nuevo. La semana pasada, uno viendo todas estas realidades, no sé los que tienen niños, ¿usted ve programas de televisión con sus hijos? De pronto como para supervisar qué están viendo. Yo estaba viendo un programa con mi hija y en ese programa le estaban explicando unos muñequitos cómo se creó el cosmos, cómo se crearon los planetas, cómo se creó todas estas cosas. Y la explicación que ellos dieron fue
una explicación totalmente científica en la cual no estaba incluido Dios, quien es el autor del universo. No estaba incluido. Y sabes, no me sorprende, porque si todos están en pecado y nacen en pecado, lo que van a hacer es pecado y ir en contra de la ley de Dios, no reconocer que Dios es el creador. Entonces, de manera similar pasa con la gente. No creen que Dios es el creador y lo sacan de todo lo que ellos viven y hacen. Y son tan descarados de justificarse cuando los confrontas diciéndote que son buenos. Y entonces de pronto te dicen cosas como que la gente básicamente nace buena y la sociedad lo corrompe, porque la sociedad es mala. Hay protestas, hay xenofobia, homofobia y en fin, todas estas cantidades de cosas. Pero, ¿sabes? No están dando en el clavo. Ellos se comportan así porque han sacado a Dios de su entorno y porque para ellos la ley de Dios no sirve. Para ellos la ley de Dios no tiene sentido. Están apartados de eso y por eso actúan y se comportan de esa manera. Entonces yo te pregunto una cosa, si todos los que nacen, todos los descendientes de Adán y Eva que nacen ahora, nacen en la condición de pecado porque son hijos del diablo, ¿qué es lo que van a hacer ellos por naturaleza? Pecar, pecado. Entonces, si tú tienes un grupo de personas, una sociedad está compuesta por grupos de personas. Si tú tienes un grupo de personas que conforman una sociedad que no conocen a Dios, ¿qué van a hacer? Pecado. Van a hacer música como la que están haciendo hoy, que promueven antivalores como el sexo sin compromiso y toda cantidad de cosas que tú ves en la radio. Van a promover ideologías como que todos somos lo que queramos ser, como las muñecas estas que te dice ese eslogan, tú puedes ser lo que quieras ser. Si quieres ser un palomo, vas a ser un palomo. Si quieres ser un buzón, vas a ser un buzón. Si quieres ser una llanta, puedes ser una llanta porque tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y si tú haces algo que es contra de eso, como llegar y compartir la palabra de Dios, entonces tú eres un intolerante, tú eres una persona que tiene fobia contra ellos y ellos pueden prenderte y echarte a la hoguera porque ellos no te toleran, porque ellos están en contra de la voluntad de Dios, porque su corazón, porque son hijos del diablo. Así de sencillo. Por naturaleza van a ir en contra de esta verdad. Entonces, pero ellos se creen buenos. Y el Señor nos está diciendo por medio de Juan que ellos no reconocen que el pecado se originó en el diablo y que son pecadores por naturaleza porque son hijos del diablo. Y entonces tenemos esta realidad sobre el pecado y ahora hay dos propósitos en la vida del creyente que Juan nos da en el versículo 3 en adelante. Dice lo siguiente, el versículo 5, quiero que vaya usted ahí, dice: ustedes saben que el Cristo apareció para quitar los pecados y en él no hay pecado. Perdón. Entonces nosotros vemos esto, que Cristo en su advenimiento, en su primera venida, ¿qué hizo? ¿Él vino para qué? El propósito de la venida de Cristo fue quitar el pecado. Y quita el pecado de dos maneras: cuando nos justifica y cuando nos santifica. Cuando nos justifica y cuando nos santifica. ¿Usted sabe qué le acabo de decir? Alce la mano el que sabe qué le acabo de decir. Cuando nos justifica. Yo quiero saber quiénes saben.
Cuando nos justifica. ¿Y cuando nos santifica? Bueno, cuando nos justifica, para los que de pronto no lo tenemos claro, la palabra de Dios nos da este término, es un término legal. Pongamos el ejemplo, que yo me robé 100 millones de pesos. Me metí a la Olímpica y me la robé. Y le robé 100 millones de pesos. Y me cogieron, hermano. 2 cuadras allá abajo me cogieron. Me llevaron para la cuestión, para el juez. Y el juez estaba allí y el juez me iba a condenar. El juez me iba a condenar, o más bien la condena por ese robo es 70 años de prisión, 100 años de prisión. Pero ¿sabes? Cuando me iban a dictar la sentencia, llegó un abogado, una persona que yo no conocía, y me dice: señor juez, yo voy a responder por esta persona. Yo voy a pagar por él, déjelo libre, y lo que le corresponde a él lo voy a pagar yo. ¿Sabes quién fue ese abogado? Cristo Jesús. Cuando Él fue a la cruz, Él pagó con su sangre por nuestros pecados. Cristo Jesús pagó con su sangre y nos justificó delante del Padre. Te voy a poner otro ejemplo que está en el Antiguo Testamento. ¿Usted se acuerda cuando los israelitas estaban en Egipto, que eran cautivos y que Dios levantó a Moisés, ya iban a salir y el Señor iba a mandar a su ángel, iba a acabar con todos los primogénitos y le dijo a los israelitas por medio de Moisés: tomen un cordero sin mancha, inmólenlo, dególlenlo, sáquenle la sangre y lo van a consumir esa noche ahí todos, y la sangre la van a pintar en el dintel de sus puertas. Y cuando el ángel del Señor pase, las puertas que tengan el dintel pintado con la sangre de ese cordero sin mancha serán justificadas delante de Dios y no va a haber muerte en esa casa. ¿Sí se acuerda? Cristo Jesús hizo lo mismo con nosotros. Con su sangre nos pintó nuestra vida. Con su sangre, delante del Señor, somos justificados, declarados justos delante del Padre. Entonces Cristo ya no nos ve, el Señor ya no nos ve como hijos de ira, lo mismo que los demás, sino como hijos adoptados en su familia, en la familia de Dios. Entonces estamos viendo esta verdad tan gloriosa para nosotros. Cristo nos justifica, pero también nos santifica. Ahora, hablando de la santificación, ¿qué es eso? Es un proceso que se da en la vida de todos aquellos que han sido llamados por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Todos los que han nacido de nuevo, hay un proceso en sus vidas, comienzan a mermar a su deseo pecaminoso de hacer de continuo solamente lo malo y comienzan a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Son capacitados para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, Cristo nos justifica y Cristo nos santifica delante del Padre. Un aspecto de las buenas nuevas es que nuestros pecados se tratan adecuadamente en Cristo Jesús. Cuando Cristo llegó a mi vida, todos mis pecados presentes, pasados y futuros fueron pagados por Él, por Jesús. Los tomó todos sobre sí mismo y asumió el castigo que yo merecía en la cruz. Y luego, mientras vivo mi vida como cristiano, Él continúa asegurándome que lidia con mis pecados continuamente. Me otorga su perdón. Ahora nosotros tenemos una tensión dramática. Soy salvo, soy justificado, soy santificado,
Pero le pregunto, hermano, ¿tú pecas? ¿Tú pecas? Yo espero que ninguno me diga que no. ¿Tú pecas? Yo peco. Y en esa tensión que todavía hay residuos de pecado en nuestra vida, el Señor nos da la salida. ¿Cuál fue la salida? Primera de Juan 1:9. Lo leyeron aquí, lo leyó el pastor. ¿Qué dice la Escritura en Primera de Juan 1:9? ¿Se lo saben de memoria? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando Él está diciendo eso, está diciendo que nosotros, ¿qué? Nosotros pecamos. Somos justificados y somos santificados, pero nosotros pecamos. Pero ojo, esto no es una regla para decir, yo puedo pecar como me dé la gana. No, porque Él le pone un límite. Él lo dice aquí en el versículo. Versículo 8 dice, la razón por la que apareció el Hijo de Dios fue para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo. Y entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás no hace una sola obra, hace varias. El diablo no simplemente actúa de una manera, actúa de varias maneras, de múltiples maneras, para que la obra del Señor mengüe, vaya en contra, ir en contra de Cristo. Un comentarista, John Stott, dice lo siguiente: moralmente su obra es una tentación para pecar. Físicamente la imposición de enfermedades, intelectualmente seducción al error. Todavía ataca nuestras almas, cuerpo y mente de tres maneras, y Cristo vino a destruir su obra. Cristo vino a destruir su obra. Cristo vino a restaurar lo que estaba perdido. La obra de Satanás es que peques, que lo hagas. Pero la buena noticia es que la obra de Jesús es salvar. La obra de Jesús es restaurar. Él tomó los pecados sobre sí para limpiarnos, presentes, pasados y futuros. Y para que vivamos vidas santas. Entonces, por eso concluye lo que viene a continuación. Dice, versículo 6 al 9. Dice la palabra del Señor aquí: ninguno que permanece en Él sigue pecando. Nadie que sigue pecando ni lo ha visto ni lo ha conocido. Alguien que ha nacido de Dios por medio de la fe a través de Cristo Jesús y de su obra, muerte y resurrección, no va a continuar pecando. No va a continuar pecando. Juan no está diciendo que el creyente ya no va a pecar más. Eso no está diciéndolo Juan. Eso lo dijo en el capítulo 1, versículo 9, que dice que el creyente, ¿qué? Peca, pero tiene que arrepentirse. En los versículos 8 y 10 también lo dice. Además, también nos ha hablado de la provisión de Dios para nuestros pecados y limpieza en Cristo, en el versículo 9. Entonces tenemos una tensión, como le decía, drástica en nosotros. Lidiamos los cristianos con esto. Nosotros pecamos. Nosotros erramos, nos resbalamos, cometemos inequidad. Dígame alguien aquí, vuelvo y pregunto esto: ¿usted ha matado a alguien? ¿Ninguno de los que estamos aquí ha matado a alguien? La palabra de Dios dice que si nosotros
sentimos odio contra alguien, incluso si nosotros le llamamos a alguien bobo, necio, es como si nosotros lo matáramos. Ninguno de los que estamos aquí ha sentido odio contra alguien, así sea un momento pequeñito, como que cuando tú vas cruzando la calle y se te manda un carro o una moto y ¿tú qué dices? Tú dices una mala palabra con rabia. ¿Has sentido rabia por alguien, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, con el vecino que no te dejó dormir porque tenía el picó prendido? ¿Has sentido rabia contra alguien? ¿Has sentido rabia con el mandatario porque hizo algo que a ti no te pareció que tenía que hacer? ¿Has sentido rabia? Entonces, cuando tú has sentido rabia contra alguien, tú lo has matado en tu corazón. Entonces tú eres un asesino. Entonces tú eres un asesino. Entonces tenemos la atención, hey, pecamos. Pero los cristianos son perdonados por sus pecados. Y para que nosotros podamos tener en cuenta esto y vivir lo que Juan nos está diciendo aquí, nosotros tenemos que ir a la cruz. ¿Qué hizo Jesús por mí en la cruz? Cristo fue mi sustituto y pagó con su sangre lo que yo merecía, el castigo eterno. Cristo se puso delante de mí cada vez que fue azotado, cada vez que fue insultado, cada vez que fue escupido, cada vez que fue golpeado, cada vez que estuvo en esa cruz agonizando, con su sangre nos estaba limpiando, justificándonos con su sangre delante del Padre. Ya no ve a los hermanos aquí por tu nombre, sino que ve a Cristo en ti y puso a su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros fuéramos capacitados por Él para decirle al pecado, a ese espíritu de inequidad, hey, yo no voy a hacer eso porque eso va en contra de Dios, en contra de mi Padre. Y podamos decir a tiempo, no lo hago. Señor, perdóname porque lo pensé. Señor, perdóname porque hice esto y se me fueron y me di cuenta que estaba mal delante de ti. Y entonces por eso dice, nadie nacido de Dios, versículo 9, practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Entonces estos versículos enseñan la total incoherencia que existe entre un creyente pecador continuo. ¿Se acuerda usted cómo era antes cuando no tenía a Cristo en su vida? Pachangueaba, le hacía mal al otro, tenía odio y rencor contra personas, de pronto familiares, hermanos, amigos. Tenía odio y rencor contra compañeros de su trabajo. Los odiaba a muerte, les deseaba mal. Incluso oraba, no sé a quién, para que le fuera mal a la persona. Pero hoy, ¿cómo es? Hoy ya de pronto perdonó esas cosas que habían en su corazón contra familiares, contra hermanos, contra vecinos, contra esas personas, porque se dio cuenta de que Cristo usted lo perdonó y usted debe ¿qué? Perdonar. Perdonó infidelidades, perdonó situaciones en las cuales usted estaba atado a esas situaciones pecaminosas. Y entonces antes vivía practicando el pecado desde que se levantaba. Hoy no voy a ir a trabajar, me voy a incapacitar. Y estaba bueno y sano, pero no quería ir a trabajar. Entonces me voy a incapacitar. Hoy voy a hacerle la trampa a fulano para que se la apliquen. Hoy voy a hacer esto y aquello.
vivía maquinando, practicando, respirando pecado, como su padre, el diablo. Pero hoy que estamos en Cristo, ¿qué sucede? Hoy que estamos en Cristo nos damos cuenta que es pecado. Hoy que estamos en Cristo nos damos cuenta de que hey, yo no puedo comportarme de esa manera. Hoy que estamos en Cristo estamos luchando contra pecados en nuestra vida. Estamos luchando contra el pecado en nuestra vida. Pecado del chisme, pecado del robo, pecado de la pornografía. En fin, cantidad de pecados que hay. Estamos luchando con esos pecados ahora. Nadie que es nacido de Dios continúa pecando porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Entonces ha nacido de nuevo a la familia ¿de quién? De Dios, en la familia de Cristo. Mucho tiempo atrás yo luchaba contra esto. Cuando llegué al Evangelio, iba a los estudios bíblicos, iba a la iglesia, iba a todo esto y me inquietaba un texto bíblico que encontré, versículo 9. Ese versículo me dejó perplejo. Lo leí varias veces, aquí lo voy a leer para la Nueva Versión Internacional. Dice, nadie que es nacido de Dios continúa pecando porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Y no entendía y me daba duro de que yo era creyente pero pecaba. Sabía que era nacido de Dios pero también luchaba con mi pecado. Entonces me preguntaba, ¿será que yo soy cristiano? ¿Será que yo soy hijo de Dios? Y había esa tensión en mi corazón. Pero un hermano maduro en la fe me lo mostró. Él me hizo ver lo que el texto bíblico dice. Hay una palabrita ahí que dice, continúa pecando. Una palabrita que dice, continúa pecando. Y está en tiempo presente. O sea, ya nacido de Dios, nadie que es nacido de Dios en tiempo presente, continúa pecando. Entonces, cuando no tenía a Dios en mi corazón, ¿qué hacía desde que me levantaba? Pecar continuamente. Pero ahora que Cristo vino a mi vida, ya no continúo en pecado. Continúo practicando el pecado. Un cristiano no se involucra en un patrón de pecado habitual. No se involucra en un patrón de pecado habitual. La Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas dice, hace del pecado una práctica. Y ese es el sentido griego del texto. Comportarse de cierta manera. Comportarse de cierta manera pecaminosa. Con esto no estoy queriendo decir que los cristianos ahora ya no hacen prácticas o ya no practican. Con esto quiero decir que un cristiano no practica el pecado continuamente como lo hacía antes. Porque la semilla de Dios, la simiente de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en él. La naturaleza misma de Dios está en él. Y esto se asemeja a la razón final del versículo 9, donde dice, la naturaleza misma de Dios, porque ha nacido de Dios. El punto de Juan es que debido a que Cristo en Cristo tenemos una nueva vida. Ya no vamos a continuar pecando. Ahora vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero pecamos, nos resbalamos en ocasiones. Sí sucede. Pero Cristo pagó por eso
y ya no es una práctica constante y continua. Y esto también es una aclaración para nosotros en que nosotros, ya yo soy salvo y siempre salvo y puedo hacer lo que me dé la gana. De ninguna manera, dice Romanos, de ninguna manera. Porque lo que hemos nacido de Dios, nueva criatura somos. Las cosas viejas que pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y entonces tú encuentras ahora personas que eran adúlteras de corazón siendo fieles. Ves mentirosos diciendo la verdad. ¿Y eso quién lo hace? Cristo Jesús, que los ha perdonado, los ha justificado delante del Padre y los ha santificado y los está santificando hasta que Él nos llame o hasta que Él venga por segunda vez. Eso lo hace el Señor. Y entonces Cristo nos llama a la justicia. Cristo nos llama a nosotros a vivir de acuerdo a su verdad. Versículo 7 dice, hijito, nadie os engañe, el que practique la justicia es justo como Él es justo. Los falsos maestros insistían que podían tener una relación con Dios que espiritual, que eso no le importaba a nadie y que ellos podían vivir como les diera la gana. Hoy en día no tenemos la falsa enseñanza de los falsos maestros, pero tenemos sus principios. Hoy en día hay personas o iglesias, pseudo iglesias, que plantean que tú puedes vivir como te dé la gana, tú puedes vivir chévere, tú puedes vivir normal, no pasa nada porque tú tienes una relación con Dios. Incluso son tan osados y dicen, no importa, ven, acá tú te sientes bien, tú puedes vivir chévere y cómodo, si crees en Buda, en Krishna o en lo que quieras, no importa, cree en lo que quieras. Todo es Dios, vamos a ser salvos. Y la palabra de Dios dice, el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. No hay otro camino. Cristo Jesús fue el único, fue el postrer Adán que se nos ha sido dado por el Padre para que con su sangre, por su vida, por su sacrificio, por su muerte, por su resurrección, tú y yo podamos tener una entrada a la familia de Dios, solamente en Cristo. La segunda apelación a la justicia es evidente, dice el versículo 10. En esto se hace evidente quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los hijos quiénes son los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios, ni el que no ha amado a su hermano. El que no practica la justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿Cuál es la justicia, hermano? Aquí tenemos un libro que se llama la Biblia. Y en este libro está condensado todo el consejo de Dios para los hijos de Dios. La justicia está aquí. Y es vivir de acuerdo a la verdad, de acuerdo como Cristo vivió. Cristo ya recorrió el camino. Cristo nos mostró con su vida que se puede vivir justamente. Y Él nos dio su espíritu para que nosotros podamos vivir de acuerdo a esta verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermano, confrontar nuestras vidas con lo que la Escritura dice. Confrontar cómo estamos viviendo ahora. Si nosotros nos estamos viviendo laxamente pensando que somos mejores que los demás porque nos autojustificamos delante de los demás, delante del Señor no tenemos autojustificación. El único que nos justifica es Cristo. Nuestras acciones tienen que estar regidas por su palabra. Nuestro modo de vida tiene que estar regido por lo que Él dice. Y punto. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Sometiéndonos voluntariamente a esta verdad. Recordando siempre que si nosotros actuamos contrario, estamos actuando como hijos de Satanás, que está en contra de la voluntad de Dios. Y por ir en contra de la voluntad de Dios seríamos transgresores de la ley. Pero si nosotros nos sometemos por gracia, por la gracia que Él nos dio,
a través de la fe, en amor, porque fuimos capacitados por su Espíritu para esto, podemos vivir esta verdad y podemos amarnos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir de acuerdo a esta verdad gloriosa del Evangelio hoy. No mañana, hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella nos muestras, Dios, cuán misericordioso has sido con nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque en ella nos muestras, Dios, cuán grande estamos equivocados, Señor, al tratar de justificarnos delante de las demás personas. Delante de ti estamos desnudos. Delante de ti, Señor, somos transgresores. Pero por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor, hoy somos llamados hijos. Te pedimos que nos ayudes a luchar particularmente con los pecados que hay en nuestro corazón, con los pecados que aún en ocasiones cometemos, Señor. Ya no los practicamos, ya no vivimos de continuo haciendo eso, pero sí nos resbalamos en ellos. Te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a decirles no más. Ayúdanos a recordar en cada momento la obra de tu Hijo en la cruz, Señor. Ayúdanos a recordarnos que tu gracia no es barata, que tu gracia costó un precio y fue la vida de tu Hijo en la cruz, Señor. El sufrimiento de Cristo en la cruz. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, que estamos aquí fue por tu gracia, por ese sacrificio. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad, Señor. Capacítanos con tu verdad. Ayúdanos a amar cada día tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder refugiarnos en ella. Desde los más pequeños hasta los más grandes, ayúdanos a amar tu palabra, Señor, y a poder vivirla. Te damos muchas gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.